Bueno, muy buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Ah, el tema que hoy nos tocó presentar para nuestro proyecto final, ah, perdón, el motor que utilizaríamos o repararemos sería el motor Chevrolet Cavalier 2.2. Como integrantes tenemos a mi persona, Bustillo Sánchez Andrés, y mi compañero Condori Yucra Gabriel. Y este sería el proyecto final para la materia de reparación de automotores. Espero que les guste. Bien, primero daremos a conocer unos datos de la ficha técnica del motor. Bien, lo primero que podríamos ver aquí, les daremos algunos datos, como por ejemplo la potencia máxima que llegaría este motor, que sería a los 5000 RPM. Ah, Su par máximo sería de 183 Nm a 3600 RPM. Luego su posición del motor sería frontal transversal. Luego de este, el modelo del motor sería L61. Su cilindrada llegaría a ser de 2190 centímetros cúbicos. Y este sería un motor en línea de 4 cilindros. Y en este caso daríamos unos datos que utilizaremos más adelante, que sería el diámetro del cilindro, que sería de 89.994 a 90.006 milímetros. Y su tolerancia de cilindros llegaría a los 0,25 milímetros. Este tendría una capacidad para el refrigerante de 9.8 litros y la capacidad de aceite del motor de 4.8 litros. Y este motor funciona con el combustible sería a gasolina. Bien, con estos datos procederemos al siguiente punto. Estos serían los datos más relevantes que podríamos tener. Y como último dato sería su sistema de combustible sería de inyección indirecta multipunto. Bien, continuamos con la exposición. Bien, haremos el diagnóstico de funcionamiento de motor. Ah, en nuestro diagnóstico pudimos encontrar, bueno, se puede hallar o podemos diagnosticar que hay ruidos y movimientos bruscos, luego pérdida de aceite y falta de compresión de los cilindros. Bien, en esta parte lo que veremos es las herramientas y todo lo necesario para el diagnóstico. Ah, bueno, primero lo que se debería hacer es medir lo que sería la compresión de los cilindros y en este caso usaríamos lo que sería un instrumento de medición llamado compresímetro o compresómetro, que más adelante lo vamos a ver. También una de las fallas que podríamos presentar es lo que sería que bota un humo azulado por el escape. Además de que se presentan, como lo habíamos mencionado, pérdidas de aceite. Bien, por otro lado, ya iríamos a lo que serían los ruidos y movimientos bruscos. Se presentarían al momento de manejar el vehículo o por el desgaste de los cojinetes del cigüeñal. También podríamos sentir otra falla, lo que sería en el funcionamiento del motor, que sería por falla en la compresión, que estas se podrían presentar por desgaste de las anillas y pérdida de aceite, más que sale lo que saldría el humo azulado que sale del escape. También podría haber un desgaste en lo que serían los cilindros o las camisas y se debería hacer un pulido. En el caso que se encuentre al momento de desarmar, ya que estamos viendo problemas, se podría diagnosticar que podría haber problemas en lo que sería, o se están produciendo problemas en lo que sería el cigüeñal. Tal vez sean indirectos o directos del cigüeñal. En caso que se encontrara en un estado mm, deplorable o muy malo, se debería realizar al cigüeñal un rectificado en caso que lo necesite, que eso lo veremos más adelante. Que también tendríamos que verificar lo que serían holguras del cigüeñal y todo eso para antes de hacer la verificación. Que más adelante les mostraré algunos de los instrumentos que utilizaríamos. Y también se podría ver que necesitaríamos un recambio de los
lo que serían los cojinetes y las anillas, ya que estamos presentando estos tipos de daños. Eso sería el diagnóstico hasta ahora, sin haber hecho las pruebas necesarias, solo diagnosticando desde lo que se puede ver o lo que se puede analizar, que más adelante igual ya analizaremos un poco mejor y se verá en el desarmado cuáles fallas más se podrían presentar. Bien, herramientas de diagnóstico. En este caso tomaríamos, am, como por ejemplo aquí se puede ver en la imagen izquierda, un compresímetro, compresómetro y un reloj comparador. El compresómetro se lo podría tomar como una excelente forma de lo que nos ayudaría a verificar lo que sería el desgaste de un motor. Esta, esta prueba que presenta sería una prueba de compresión de los cilindros. Gracias a esta prueba se lograría revelar cualquier desgaste, ya sea en los anillos, en la junta de la culata o en las válvulas. Para esto nos ayudaría lo que sería el compresómetro, en cierto aspecto. Luego hablaríamos del reloj comparador. El reloj comparador sería un instrumento que nos ayuda a medir lo que serían las longitudes y formas mediante una medida diferencial, lo que sería la medida por comparación. Estos pequeños desplazamientos de la punta de palpación son amplificados mecánicamente y estos se lograrían transmitir por una aguja indicadora que se puede ver en la imagen. Este instrumento se utilizaría para la verificación de piezas y que esto nos ayudaría por sus propios medios no, que nos da no da una lectura directa, pero esta nos ayuda a lo que sería para comparar las diferencias que existen entre las varias piezas, que podríamos tomar la de fabricante en todo caso. Mayormente en el cigüeñal nos ayudaría en lo que sería la excentricidad del cigüeñal. Bien, herramientas de medición de desgaste. En este punto podríamos ver lo que usaríamos sería, de acuerdo a esta tabla, lo que usaríamos para el cigüeñal sería el vernier, ya que nos ayuda a medir exteriores, interiores y profundidad. Luego el micrómetro de arco, espesores, longitudes y exteriores. Y también el micrómetro o indicador de carátula, que serían las variaciones de movimiento, que nos ayudaría igual en la parte del cigüeñal. Más adelante mi compañero explicará un poco más sobre estas herramientas. Más adelante. Bien, aquí se puede ver las herramientas de medición de desgaste, que ya había mencionado. Las herramientas que vimos antes son las herramientas de diagnóstico que podríamos utilizar, pero estas serían las herramientas de medición de desgaste. Luego podríamos usar el calibrador de válvulas. Esta se la conoce como laina o galga, que sería una pieza de metal laminado con un espesor o calibre fijo. Estas se utilizan para el mecanizado de piezas o para la verificación de cotas mayormente, con tolerancias. Bueno, aquí tendríamos el compresor de anillas. Este compresor de anillas nos ayudaría a poner, como lo digo, a comprimir lo que serían las anillas al momento de meter el pistón dentro del cilindro. Ya que como se puede ver, tiene como a su lado, tiene para ajustar y esa nos ayudaría. Y al momento que ya están ajustadas completamente, la metemos y eso nos ayudaría o nos facilitaría el trabajo que ya es casi imposible hacerlo sin hacerlo sin esta herramienta. Ah, bien, estas dos herramientas nos ayudaría a lo que serían las holguras y nos ayudaría a lo que sería ah, al uso de la compresión de las anillas, como se puede ver. Esa sería una de las herramientas que utilizaríamos para este tipo de reparación. Bien, ahora vamos a hablar de los trabajos de reparación aquí les vamos a describir los trabajos de reparación que vamos a realizar. Por ejemplo, algunos de los trabajos que podríamos realizar son los cilindros. En el caso que haya algún daño ahí, haríamos un pulido de los cilindros, como se puede ver en la imagen de abajo. También en las anillas se podría ver que puede haber un daño y todo eso. Así que en las anillas, en este caso no habría un trabajo de reparación para las anillas.
En este caso, hay daño severo en las anillas, así que es recomendable cambiarlas. Si hablamos ahora pasándonos más adelante y todo eso, hablamos del desacople de cigüeñal. Otro trabajo de reparación que aún no es muy seguro que lo utilicemos o que aún no sabemos si lo vamos a utilizar sería el rectificado de cigüeñal. Pero al momento de desarmar, veremos si será adecuado, o sea, hacer el rectificado de cigüeñal. Bien, entonces luego de esto, am, procederemos a lo que sería al momento de desacoplar el cigüeñal, si presenta daños hacia el mismo. Como ya lo había dicho, hay que ver si necesitaríamos un rectificado del cigüeñal en este caso. Como se pueden ver aquí, uno de los posibles fallos que habíamos dado se podrían producir por lo que serían los cojinetes de bancada. De los cojinetes de bancada, no, perdón, los cojinetes, se pueden presentar daños y estos daños deberíamos hacer un cambio de cojinetes en todo caso. También podría haber una rectificación a lo que serían los puños, a los puños de bancada, a los puños de cigüeñal. Eso podría igual ser un trabajo de reparación que aún no es muy seguro, pero lo que sí es el recambio de anillas, el recambio de los cojinetes, el pulido de los cilindros, esos serían los trabajos que realizaríamos en este tipo de motor, viendo las fallas que tiene. Luego vamos a lo que es el desacople de la bomba de aceite. En este desacople de la bomba de aceite, primero, como se puede ver en la imagen derecha, solo tendría un tornillo en este caso, entonces solo sería quitar el tornillo y quitar la bomba de aceite. En caso que presentara algún daño en lo que sería, como lo digo, en las partes que tiene esta bomba de aceite, que sería el retén, los componentes internos, que serían los engranajes y la laina, las empaquetaduras se dañan al momento de desmontaje. Eso sería uno de los daños. También se podrían secar estas empaquetaduras. También en la válvula de alivio se puede dañar porque, bueno, sabríamos que se dañó porque no cumple una función que sería liberar el exceso de presión acumulada. Bien, como otro que podríamos presentar, como lo había dicho, esos serían uno de los principales, ya que esta bomba nos encarga la bomba de aceite a la entrada y salida de aceite. Una forma de verificar sería de forma manual, probarla de forma manual, ya que se encarga de la entrada y salida de aceite. Así que habría una presión. Entonces habría que ver si se abre y se cierra entrada y salida de lo que sería el aceite. Así que se lo podría hacer eso manualmente. Bien, vamos al desacople de la correa de distribución. Bien, les explicaría algunos pasos necesarios. Primero, el primer paso sería retirar lo que sería la correa de accesorios y las protecciones de la distribución, ya que tendríamos, en cada vehículo se puede ver que tenemos un acceso distinto a la correa. Entonces, tal vez sería necesario en la correa de accesorios. En este caso, no sería, no se vería necesario en este vehículo. Luego, el siguiente paso que tendríamos son el bloqueo de las poleas. Bien, aquí tenemos que bloquear las poleas apuntándolo a lo que sería el motor, como venga especificado en la ficha técnica. En este caso podríamos necesitar una palanca especial dependiendo del modelo, pero con un destornillador fino debería de bastarnos para hacer este procedimiento. Luego vamos al tercer paso, lo que sería hay que sincronizar el motor. Hay que girar el motor con el tornillo del cigüeñal hasta que se alinee completamente. Luego de esto debemos marcar lo que sería la posición de cada una de las poleas. Esto nos ayudaría a recordar su posición, a lo que sería respecto a la correa y al motor.
Y para eso sería necesario marcarlas. Luego aflojaríamos lo que sería el rodillo tensador y sacamos la correa de distribución. Los rodillos tensores pueden ser de tensión automática, de resorte, con elevador hidráulico, manual, dependiendo del tipo de tensión. Debemos aflojarlos de una o de otra manera. Siguiente paso sería desmontar los rodillos tensores y la bomba de agua. Tras sacar lo que hacemos, lo que es la correa, hay que quitar los rodillos tensores y de enrollado y lo que sería la bomba de agua. En este caso podríamos recomendar que habría que aprovechar el cambio de correa para cambiar también la bomba de agua en caso que sea necesario, ya que nos saldría económico y nos ahorraríamos lo que tendríamos la siguiente vez que tendríamos que desmontarlo. Y esos serían los pasos que realizaríamos para el desacople de la correa de distribución. Desmontaje de la tapa de balancines. Bien, el desmontaje de la tapa de balancines sería en unos pasos sencillos. El primer paso que realizaríamos en este desmontaje sería que prepararíamos las herramientas que utilizaríamos para el desmontaje de la tapa de balancines, como ser las llaves, dados adecuados, etcétera, y la llave de dados, todo eso. Bien, siguiente paso, con las llaves adecuadas, tendríamos que aflojar y desmontar lo que sería la tapa de balancines. Primero quitaríamos lo que serían los pernos, lo que serían los pernos y las varillas. Luego quitaríamos los balancines y los vástagos y desacoplamos todo el conjunto de la culata, digamos así, todo el conjunto. En este caso, en los siguientes puntos, no presentaremos un desmontaje de la culata, ya que no podemos presenciar algún daño dentro de la culata. Así que desmontaremos, sacaremos toda la culata y no haremos una verificación en esta, o no realizaremos un desmontaje en la culata, ni tampoco realizaremos lo que sería el rectificado, ya que no podemos saber qué daños podría tener y no lo vemos necesario en este momento. Y ese sería el desmontaje de la tapa de balancines en este tipo de vehículo. Esas serían las imágenes que podemos ver del vehículo, antes y después. Bien, luego vendríamos el desacople de las bielas y extracción de pistones. Esto lo voy a explicar en un proceso más corto para un mejor entendimiento. Bien, para el desmontaje de la biela es necesario tener desmontada lo que sería la culata, digamos, quitar la culata, lo que ya hemos hecho, y el cárter de aceite es recomendable, es necesario. Entonces se procede a su extracción desmontando lo que sería la tapa de biela que la une al cigüeñal, que la une a lo que sería el cigüeñal, sacando las tuercas de los pernos de sujeción, que estas generalmente están aseguradas por lo que sería por un pasador o por una oreja levantada en su propia arandela. La biela y el pistón se extraen fácilmente por la parte superior. Dando un giro al cigüeñal, se hace subir el pistón al punto muerto superior y así empujando desde abajo, se podría lo que sería extraer el conjunto de biela y pistón. Y ese sería el procedimiento básico que podríamos utilizar en este vehículo. Ah, Bien, ahora vamos al desacople del cigüeñal, que este sería mi último punto de mi parte. Ah, Primero tendríamos que hacer el desmontaje del deflector de aceite y a continuación desmontar lo que sería la bomba de aceite, que ya lo habíamos mencionado antes. Luego hay que desmontar lo que serían los tornillos de las tapas de bancadas, con el fin de evitar lo que sería el alabeo. Hay que aflojar los tornillos de una forma secuencial, aflojándolos de un tercio de vuelta a su vez, perdón, de vuelta cada vez. Y hay que repetir esta secuencia hasta haber aflojado cada tornillo. Luego, después de esto, vamos a hacer un desmontaje de lo que sería la tapa de bancada. Como punto siguiente, luego haríamos el desmontaje de lo que serían las tapas de cojinetes de las bielas. Hay que mantener como lo digo, hay que mantener un orden de las tapas o de cojinetes de las bielas, un orden adecuado para luego montarlas correctamente.
Luego hay que levantar el cigüeñal, hay que sacar el cigüeñal, pero hay que tener una precaución en esto, que serían no dañar los apoyos del cigüeñal. El siguiente punto sería, hay que desmontar lo que sería los semicojinetes de las cabezas de las bielas y colocarlos a un lado junto con sus tapas correspondientes, siempre con un orden. Hay que desmontar todo lo que desmontamos, hay que desmontarlo en un orden. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego se puede, si podemos encontrar o detectar un reborde metálico o de carbonilla en la parte superior de cada cilindro, hay que eliminarlo con un escariador para rebordes, que esto nos ayudaría. Si no se eliminara esto, habría un problema. Esto podría ocasionar daños a los pistones al final de su carrera ascendente. Ah, en este caso podríamos usarla para extraer lo que sería el conjunto biela y pistón, que ya lo habíamos mencionado antes, pero aquí lo vamos a explicar un poco no tan largo, que sería que con un mango de madera de un martillo podríamos extraer el conjunto de biela y pistón. Hay que tener mucho cuidado al hacer esto para no dañar el cilindro con la biela. Luego montamos de nuevo lo que sería el puente de las tapas de bancada y los cojinetes en el motor siguiendo el orden correcto. Montamos las tapas y los cojinetes de bielas para luego desmontar cada conjunto de biela y pistón. En este caso, hay que marcar cada conjunto de biela pistón con el número de su cilindro para asegurarse de que se vuelvan a montar en el orden original. Este procedimiento de biela y pistón ya lo habíamos visto, pero aquí ya lo estoy explicando un poco, algunas partes que no había explicado antes. Bueno, y con esto concluiría lo que sería mi parte. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi compañero Gabriel Condori Yucra continuará con la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Gabriel Condoriyucra y yo voy a continuar con los siguientes puntos donde empezamos con lo que es el análisis y verificación de posibles daños en el bloque de cilindros. Como ya se explicaba en el motor que habíamos hecho el diagnóstico y ya el desarmado, pasamos a lo que son el análisis. Entonces, se vio que en en los cilindros, dentro de ellos, se veía humedad de aceite, donde esto nos indicaba que había el desgaste de lo que son las anillas. Entonces, para ello, vamos a proceder, según este análisis, a lo que es la reparación. Asimismo, se hizo las medidas correspondientes con lo que es un reloj comparador. Esta para ayudarnos a determinar lo que son el diámetro o las holguras que vaya a tener dentro de esta cámara de cilindros. Según fabricante, el diámetro de cilindros debería estar alrededor de 89,994 a un rango de 90,006 milímetros. Y también nos especifica que hay una tolerancia máxima en los cilindros que es de 0,25 milímetros. Pasando al punto siguiente, tenemos lo que es el análisis y verificación de posibles daños en pistones, también en anillas. Eh, para este análisis pudimos ver lo que es eh, el desgaste de lo que son los cojinetes. También se midió con la ayuda del instrumento de medición que es el micrómetro el diámetro del pistón. Según fabricante, este diámetro debe estar al rango de 89,968 a un rango de 89,984 milímetros. En nuestro caso, en el análisis y diagnóstico del motor, la medida que obtuvimos de nuestro pistón estaba entre un rango estándar
que no había ningún tipo de desgaste, ya que bien sabemos que los pistones, por la fuerza de la explosión y movimiento, llegan a desgastarse tanto en la parte derecha e izquierda de ellas, ya sea por el ascenso y descenso de las mismas. Y en el análisis de las anillas se comprobó que se tuvo desgastes, ya que por eso se veía la humedad de aceite en los cilindros. Otro punto es el análisis de verificación de posibles daños en el cigüeñal. Se hizo un análisis de esta, ya que podía existir rayaduras o deformaciones en ella. Para ello se hizo un análisis tanto con la prueba de la uña, lo llaman algunos. Es una prueba muy simple, ya que te ayuda a determinar si hay algún tipo de rayaduras, pero también se hace una medida correspondiente, que es con el reloj comparador. Esta nos ayuda a verificar lo que son, si hay algún tipo de deformación en ella. El fabricante nos indica que los diámetros correspondientes tanto en el cojinete principal está en un rango de 60 a 60,024 milímetros. También nos indica que el muñón de cojinete de la biela debe estar a un rango de 47,975 a un rango de 48 milímetros. Y la holgura de aceite del cojinete que debe tener es de 0,010 a 0,068 milímetros. En nuestro caso no hubo ningún tipo de rayaduras ni un desgaste que sea a gran daño en el cigüeñal. Por eso es que se lleva este diagnóstico y no es necesario que se lleve a un rectificado. Pasamos a lo que es el análisis y verificación de posibles daños en las bielas. Bien, en las bielas tenemos lo que es alojado los cojinetes dentro de la biela. Ahí podemos determinar el desgaste que se tuvo durante su trabajo. Esta lo podemos hacer con un reloj comparador. Este desgaste debería tener un rango, según fabricante, entre un 50,758 a 50,784 milímetros. En nuestro caso hubo un desgaste de las bielas, de los cojinetes, ya que por eso es que se lo va a pasar a reemplazar más adelante. En el caso del cuerpo de la biela no hubo ningún tipo de deformación, ya que estas usualmente llegan a deformarse por la fatiga que llevan a causa de... Esta fatiga se lleva a causa de que hay motores antiguos, entonces tras pasar los años puede llegar a tener una fatiga, el cual puede que ésta llegue a romperse y así causando diferentes averías en el motor. Pasamos a lo que es el análisis y verificación de posibles daños en cojinetes tanto de la biela bancada y axial. En nuestro caso, en nuestro análisis en los cojinetes de biela ya sabemos que obtuvimos, según la medición, un desgaste. En el caso de cojinetes de bancada también hubo un desgaste, el cual se va a proceder a reemplazarlos. Entonces, en el análisis que tuvimos de nuestro motor, sí hubo desgastes en estas piezas, ya que es más recomendable hacer el cambio de ellas. Pasamos a lo que es la descripción de procedimiento del pulido en el bloque de cilindros. Bien, como se observa en imágenes, como habíamos hecho hoy las mediciones correspondientes y no tuvimos ningún tipo de desgastes que sobrepasen el límite de fabricante,
ya que en nuestro caso el desgaste está entre el rango estándar. Entonces para ello solo se procede a hacer lo que es un pulido de las camisas de los cilindros. Para este procedimiento se utilizará lo que es una herramienta. Es muy conocida, que la llaman pata de gallo o pata de gallina, ya que ésta se introduce dentro de las camisas y mediante su giro rotacional nos ayuda a lo que es el pulido. Como se observa en la imagen, en el momento que se hace el pulido se debe hacer un movimiento de arriba hacia abajo. ¿Esto para qué? Para que vayas realizando este pulido conforme y que no haya ningún tipo de deformación dentro de ellas. O sea que no queremos causar ningún tipo de daño. Como se observa en la última imagen, el pulido debe quedar exactamente igual, dándonos una camisa de cilindros bastante lisa y fina. Así va a poder haber un desplazamiento del pistón muy correctamente. Pasamos a lo que son el cambio de anillas de los pistones. Este es un proceso muy importante, ya que aquí va a influir bastantes o algunos detalles muy relevantes. Para ello, en primer lugar, antes de montar las anillas nuevas a lo que son los pistones, estas anillas se deben de medir dentro del cilindro. ¿Esto para qué? Para que tenga una holgura de punta a punta según la medida que es al fabricante. Esta holgura no debe sobrepasar lo que es eso, ya que si sobrepasa, entonces es recomendable cambiar por otras anillas. En el caso de que no, entonces esta se va a proceder a montar a los pistones. Para esta medición será necesario lo que es una herramienta de medición. Como se observa en la imagen, tenemos el calibrador de láminas. Esta nos va a ayudar a lo que es esta medición y determinar la holgura. Esta holgura, como bien sabemos, se debe tener para lo que es para lo que es un espacio en la parte superior de las anillas. Estas van a ayudar a que en el momento de la explosión en la cámara de cilindros, la presión entre a las anillas, la cual va a ayudar a que éstas las cierren por completo y no haya ningún tipo de fuga de presión. Bien, para ello, estas tres tipos de anillas se distinguen en lo que son las anillas de compresión, anillas de fuego y anillas de compresión, anillas de raspador y las anillas de aceite. Un dato muy importante es que en las anillas de juego el montaje siempre se debe realizar de una orientado hacia arriba, o sea que la marca que tiene siempre debe estar ubicado en una orientación así mirado hacia arriba. En el caso del raspador, esta se le instala orientada con la vista hacia abajo, ya que si no llega a tener ningún tipo de marca, entonces esta ya puede depender tanto de arriba o abajo, pero en el caso que no, entonces se debe seguir este tipo de procedimiento. Para el instalado de las anillas nuevas se debe hacer una limpieza del pistón. Como se observa en la imagen, nos podemos llegar a ayudar para la limpieza con los anillos que ya estemos por desechar. Estas nos van a ayudar a sacar todo lo que es el carbonizado que se llega a encontrar dentro de donde se ubican las anillas. Entonces se lo debe hacer un limpiado y un pulido, y con la ayuda de ya sea un sujetador o algo que te ayude a instalar las cosas correctamente. Pasamos a lo que es el cambio de cojinetes de la biela. Este es un proceso que se debe tener muy en cuenta, el cambiado de los cojinetes,
ya que como en un breve análisis que tuvimos hace atrás, pudimos determinar que se sufrió desgastes, entonces se lo debe reemplazar por unos nuevos. Para ello se debe realizar estas medidas en el que estos cojinetes nuevos lleguen a ubicarse correctamente dentro de lo que son la cabeza de biela y el cuerpo de biela, ya que debe tener un cuerpo correctamente redondo para que no llegue a haber ningún tipo de holguras en el momento de su instalación. Pasamos a lo que es el cambio de cojinetes de bancada del cigüeñal. Acá se debe tener muy en cuenta el tipo de cojinetes que vamos a poner en nuestro cigüeñal, ya que no todos van a ser los mismos. Hay cojinetes que van a tener un paso de aceite en el centro, hay otras que van a ser lisas, como se observa en la imagen. Generalmente las que son lisas se encuentran en el centro de lo que es el cigüeñal. Las que son con el paso de aceite están entre los laterales. Entonces, si es que no se realizara este tipo de cambios, puede haber lo que es un desalineamiento de lo que es el cigüeñal. Esto puede causar que haya daños en todo este sistema. Esta se la debe cambiar los cojinetes tanto en el bloque de cilindros donde va a venir apoyado, perdón, en el bloque donde va a venir apoyado el cigüeñal, y tanto en las tapas de bancada, ya que estas van a ser las que van a cubrir y sujetar al cigüeñal. Bien, pasamos a lo que es el ensamble del conjunto de pistón y biela. Como se observa en imágenes, tenemos el ensamblado de lo que es este pistón. Para ello nos vamos a ayudar con un compresor de anillos. Esta nos va a ayudar a que el pistón entre correctamente a lo que es lo que son los cilindros. Para ello, en el momento que ya esté ubicado y queramos introducir el pistón, nos podemos ayudar con unos golpes no muy fuertes, sino unos golpes leves con ya sea un trozo de madera. No se recomienda que sea un trozo de metal, ya que puedes llegar a dañar la parte o la cabeza del pistón. Por eso es que se utiliza generalmente una ayuda de lo que es un trozo de madera, ya que es un material débil. Una vez ubicado el pistón dentro de la cámara de cilindros, se debe hacer lo que es el ajuste por el lado contrario donde está ubicado el cigüeñal, el ajuste de las bielas. Para ello, fabricante nos indica que el torque que se debe aplicar es de 45 libras-pies. No se debe exceder ni reducir este torque que nos da fabricante. Ahí mismo podemos hacer una calibración de lo que es la holgura de la biela, esto con la ayuda de un calibrador de láminas. Pasamos a lo que es la sincronización del motor. Para la sincronización del motor, si bien se tiene la ayuda del manual de fabricante, o en casos de que no llegamos a tener este tipo de ayuda, se debe tomar en cuenta los datos, o en nuestro caso se llegó a tomar en cuenta lo que son los puntos de referencia que nos marcaba el mismo motor. Estos puntos de referencia se los encontraba tanto en el engranaje del cigüeñal como en el engranaje del árbol de levas. Estas nos ayudan a lo que es la sincronización del motor con los puntos de referencia. También en el armado de esta se coloca lo que es la silicona, como se observa en imágenes. Esta silicona nos ayuda a que tengamos un sellado del motor donde no llega a haber ningún tipo de fuga de aceite.
En otros casos también se le mete lo que es un empaque, pero en este caso se vio que se usó solamente la silicona. También se recomienda para el armado del motor que se deben cambiar todos los que son los sellos de motor. Estos sellos, los cuales corresponden tanto a los sensores de presión, ya sean sensores del árbol de levas, sensores de posición del cigüeñal, se recomienda cambiar todos estos sellos. Bien, pasamos a lo que es el montaje de tapa de balancines y cárter de motor. Como se observa en la primera imagen, tenemos lo que es el montaje del empaque. Esta es la manera correspondiente que se debe de montar un empaque. Luego en la segunda imagen tenemos lo que es el apriete de la cabeza de los balancines. Acá nos indica el fabricante que en el primer apriete se debe tener un torque de 25 libras-pies. Este torque se debe realizar según como se observa en la tercera imagen. Nos indica cómo se debe hacer el apriete de estos, donde tenemos de forma cruzada. Entonces el primer apriete está entre el rango de 25 libras-pies. Ahora para finalizar tenemos el segundo torque, donde ya se hace un torque más fuerte, en el cual está de 45 libras-pies. No se recomienda para este tipo de motor que se haga un torque más fuerte, ya que este tipo de monobloc llega por fabricante que es un poco débil, ya que si lo hacemos con mucho torque, esta puede llegar a lo que es deformarse tanto por el centro y puede haber lo que es un paso de agua y llega a mezclarse con lo que es el aceite. Entonces puede producirnos más daños en el motor. Ya concluyendo con el motor o el armado del motor, ya se deben instalar todos los componentes que se habían desacoplado para que el motor o para que podamos sacar el motor fuera del vehículo. Bien, la conclusión que tanto mi compañero y mi persona que llegamos a tener de esta reparación fue que más nos basamos en lo que son los cambios de anillas y el reemplazo de lo que son cojinetes. No llegamos a tocar lo que es el proceso de rectificación, ya que es un punto que es muy importante, pero en nuestro caso, tanto en las mediciones que tuvimos de nuestro motor, no llegamos a tener lo que es este exceso de desgaste, o deformaciones, lo cual nos llevará a tener una reparación más a fondo, que en este caso involucra lo que es la rectificación. Tampoco llegamos a tocar o desarmar lo que es la parte de la culata, ya que en un diagnóstico que le hizo mi compañero no tuvo ningún o no presentó ningún tipo de daños, ya que por eso solamente procedimos a lo que es hacer el pulido de los cilindros y el cambio de anillos y cómo se debe montar todo esto y los puntos más importantes, como ser lo que es la posición del montaje de anillos, por qué se debe tener una holgura en los anillos y qué funciones cumplen cada anillo. También por qué se debe hacer el cambio de los cojinetes. Entonces son detalles que son muy importantes para lo que es esto, una reparación o un cambio de anillos, o cuáles son los fallos también que nos llega a presentar este tipo de fallos que tenemos en el motor. Bien, eso fue todo por parte de nuestro grupo y la presentación de la reparación del motor Chevrolet Cavalier 2.2 litros. Gracias.